Anciano de Chávez. Siempre le va a decir, ¿me amas? ¿Me amas? Encontrará ovejas que son fáciles de guiar, pero encontrará cabritos y el Señor le dará ese poder con el Espíritu Santo para guiarnos, para seguirnos amando como Dios nos ama a nosotros. A través de Él, su palabra tendrá vida. A través de su Espíritu, nosotros seremos restaurados, veremos milagros, veremos familias levantadas. Veremos jóvenes limpios de toda adicción. Veremos niños en el espíritu. Veremos familias, esposos uniéndose. Y hoy bendecimos la vida de David. Y te invito a que junto conmigo, en una oración sencilla, le digamos: Señor, gracias por este hombre. Gracias porque tú viste, Señor, en él, desde el vientre de su madre, que él iba a ser para tu reino alguien muy importante, que en él viste, Señor, un líder, un siervo, un ministro, alguien que iba a llevar tu presencia, Señor. Y hoy lo bendecimos sus manos, su vida, su mente, y hoy lo cubrimos, no solo hoy, sino todos los días, desde aquí en adelante lo cubrimos, para que en su diario caminar sea lleno del Espíritu Santo. Te damos gracias por la vida de David y gracias por este comienzo de campaña sobre el perdón, porque sabemos que ya le has hablado a él sobre esto y él nos va a impartir lo que tú quieres en tu corazón, quieres a través de él impartirnos a nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ahí estamos. Muy bien. Bueno, gracias, querida familia, por este tiempo, por este espacio, por sus oraciones. Me quedo, como siempre digo, me quedo con el ánimo, pero la gloria, toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy estamos empezando una campaña, transformando el corazón, una campaña del perdón. Mientras en estos días estaba preparando esto que el Señor tiene preparado para toda nuestra iglesia, para todo Ministerios Verbos en estos 40 días, en verdad, el Señor creo que te está invitando para que no te pierdas ni una sola de nuestras reuniones. Creo que esta es un área que es trascendental en medio de nuestra vida, que tiene que ver con nuestro corazón. ¿Qué es lo más importante para el Señor de nuestra vida? Créeme, no es tu billetera, no son tus títulos, no son tus ojos, por más lindos ojos que tengas, ¿sí? No es tu cabello, no es tu color de piel, no son tus zapatos, no es la marca de tu ropa, no es cuánto conocimiento tú tienes. Lo más importante para el Señor es nuestro corazón. Si hay algo que el Señor quiere conquistar en nuestra vida, es nuestro corazón. Así que en verdad, creo que estábamos orando con el liderazgo y en realidad esta es la parte más importante de nuestra vida como hijos de Dios, el transformar nuestro corazón conforme a la voluntad que tiene el Señor para nuestras vidas, el tratar nuestro corazón. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y solamente me permitas orar por este tiempo. Señor Espíritu Santo, yo quiero pedirte que te derrames con frescura y con poder en los corazones de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te quiero pedir que dispongas nuestros corazones para recibir de la palabra que el Señor tiene para nosotros. Espíritu de Dios, sabemos que este es un tema difícil de tratar, pero tiene que ser tratado.
Este es un área en nuestra vida en la cual nosotros tenemos que enfrentar y confrontar para que se haga tu voluntad en nuestras vidas conforme a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero echar fuera toda distracción, todo pensamiento que el enemigo quiera poner contrario a tu voluntad y a lo que tú tienes preparado para este día, Señor, para nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, yo confieso que nuestro corazón es como un terreno fértil y que esta semilla cae en nuestro corazón y produce un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, finalmente te quiero pedir, Espíritu Santo, que quites todo cansancio. Señor, te entregamos toda carga, todo lo que hemos venido haciendo en esta semana y lo que tenemos que hacer en este día. Danos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Hoy nos revestimos con tu yugo para poder poner atención, para que nuestra mente esté atenta, para que nuestro corazón esté abierto a lo que tú tienes preparado para nosotros en este día, que en este día no pasemos un día más desapercibidos, sino al contrario, Señor, reconozcamos que esta puerta ha sido abierta por ti en este día y que tú tienes preparado algo para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, querida familia, hoy quiero empezar preguntándoles, ¿alguna vez, no me tienen que contestar, pero alguna vez alguien te ha pagado mal por bien? ¿Sí? ¿Alguna vez te has enterado que alguien ha hablado mal de ti a tus espaldas? ¿Que alguien ha estado chismeando de ti? ¿Sí? ¿Alguna vez, quizás puede ser en tu familia, en tu infancia, alguien hizo cosas o te dijo cosas que hirieron tu corazón profundamente? Que quizás hoy en día, fruto de esas heridas o fruto de esas cosas que te dijeron, tal vez tú reaccionas de cierta manera, te comportas de cierta manera. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te paga mal por el bien que has hecho? ¿Cómo reaccionas cuando tú tienes una buena intención con alguien y en realidad esa persona hace todo lo contrario? ¿Qué harías tú si, por ejemplo, tienes tu familia, tu grupo de hermanos y de pronto tus hermanos se cansan de ti porque le caíste mal y te venden a las primeras personas que están cruzando al frente de la puerta de tu casa y esas personas te van llevando a México y a Estados Unidos y de pronto dejas de vivir en este país que tanta alegría nos da? Un poco oscuro, pero nos da muchas alegrías hoy en día. ¿Cómo reaccionarías tú? Y no contento con eso, si tus hermanos te venden, te mandan sacando de la casa, te mandan sacando del lugar por donde vives, ¿qué harías si en ese trayecto tienes que pasar por un desierto durante 13 años? En esos 13 años te encarcelan, te acusan falsamente, se olvidan de ti, ¿ya? Y finalmente te dan por muerto. ¿Cómo reaccionarías tú? Bueno, yo escuchando esa historia, si fuera yo, reaccionaría con mucha ira, con mucho dolor, con mucho resentimiento. Quizás en el fondo de mi corazón lo único que quisiera es encontrarme nuevamente con esas personas y poder ¿qué? Vengarme, ¿no es cierto? Bueno, eso no les pasa a ustedes, eso quizás solamente me pasa a mí. Eso es lo que muchas veces sucede en función de las situaciones que nosotros tenemos que vivir. Y sabes, eso fue precisamente lo que tuvo que vivir José. A José, el Señor se le revela en un sueño, era un poquito orgulloso y tenía el ego un poquito inflado porque era el mimado de su padre. El Señor le revela un sueño y le revela que sus hermanos se inclinaban ante él. Voy a parafrasear y a resumir para hacerlo más pronto. ¿No se le ocurre mejor idea que contarle a sus hermanos su sueño? Sus hermanos, cuando escucharon ese sueño, imagínate que venga un hermano y te diga: oye, Dani, ¿sabes qué? El otro día soñé que tú te inclinabas y te arrodillabas ante mí. ¿Ya? Lo más seguro es que uno, por lo menos una carcajada tuviera, ¿no? Dice: estás loco, yo nunca me voy a arrodillar ante ti, ni que fueras mi padre, uno diría, ¿no es cierto? Bueno, sus hermanos sintieron eso, envidia, enojo, y en verdad, en un momento lo que hicieron fue venderle a unas personas que viajaban a Egipto, y él fue vendido como esclavo, y finalmente llegó a Egipto. Eso fue lo que hicieron sus hermanos. No contentos con eso, le fueron y le mintieron a su padre diciéndole que a su hermano le habían comido las fieras salvajes. ¿Sí? José, ahí empieza un proceso de transformación en la vida de José. ¿Sí? El Señor empieza a tratar el corazón de José.
¿Qué es lo que sucedió? Bueno, él llegó, le encarcelaron, llegó a la casa de uno de los gobernadores, la esposa le acusó falsamente, finalmente volvió a la cárcel, ahí se quedó por mucho tiempo, hasta que en un momento el Señor se le revelaba a José a través de sueños, y uno de ellos se acordó de que había alguien en la casa, el faraón había tenido un sueño y no había quien interprete, ¿sí? Y el copero del rey se acuerda y dice, cierto, había alguien en la cárcel que interpretaba sueños, y le trae a José, y finalmente José interpreta exactamente lo que el sueño quería decirle al faraón. Le estaba advirtiendo de una fuerte hambruna que iba a venir a esa tierra, a toda esa tierra. Así que le hace a José segundo al mando y le nombra gobernador de todo Egipto. Es así como José llega a ser administrador de este imperio que era tan grande en su momento. Por la hambruna, sus hermanos que vivían en Israel ya no tenían que comer. Entonces le dicen a su padre, ya no tenemos que comer, pero sabemos que en Egipto hay suficiente provisión, vamos a viajar a Egipto. Su padre, temeroso de uno de sus hijos, el más pequeño de ellos, Benjamín, le dice, váyanse todos, pero a Benjamín me lo dejan aquí. Así que deciden emprender el viaje, y cuando llegan a Egipto, imagínense con quién se encuentran. Con su hermano. Varios años después, José tiene la oportunidad de tener a los hermanos que le habían traicionado, le habían vendido y habían hecho que pase por toda esta situación tan difícil. Finalmente los tiene ahí al frente. Hoy quiero leerles esa porción, quería hacerles énfasis en este contexto. Y entonces, como ustedes ven en la imagen, sus hermanos se encuentran con José, pero como José seguramente también usaba las túnicas de los faraones, seguramente también estaba pintado de esa manera. Además, José, cuando fue vendido, era solamente un adolescente, es decir, sus facciones ya habían cambiado. Tiene un encuentro con los hermanos y de primera sus hermanos no le reconocen, no reconocen quién es José. Le tienen ahí al frente y ellos piensan que es un egipcio más. Y miren lo que dice en ese encuentro en Génesis 42, 6, 8. Dice, como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. Entonces en esta parte me quiero detener. En ese punto José sí tuvo un afloramiento de sus emociones, ¿no es cierto? Dice que les habló con dureza y más adelante les dice que le acusan como espías, les acusa como espías. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. José ya no pudo contenerse, dice más adelante. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, efectivamente, a sus hermanos les dice, no, ustedes son espías. Y él dice, no, no somos espías, mi padre y mi hermano están allá. Entonces les dice, bueno, si en verdad es así, quiero que le traigan a ese hermano, vayan donde su padre y le traigan nuevamente acá. Y efectivamente emprendieron ese viaje. Luego de ese viaje, regresan ya con Benjamín, ya con su hermano menor. Cuando regresan, sucede lo siguiente, les dice, teniéndoles al frente a sus hermanos, José no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, les dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Cuando uno lee esta historia, a uno muchas veces le salen lágrimas, porque tú te pones en sus zapatos. La palabra de Dios dice que José no se contuvo de verles a sus hermanos
y lloró profundamente. ¿Por qué lloraba José? Tenía en su corazón que una mezcla de emociones. Por un lado, seguramente quería ahorcarles, ¿no es cierto? Pero por otro lado tenía a su familia que en el fondo de su corazón él extrañaba. Le tenía ahora a su hermano menor, que probablemente cuando le abandonó era un bebé. Y finalmente le dicen que su padre estaba vivo. Mira, José, ¿cuál fue la actitud que él pudo haber tenido si él no hubiera permitido que el Señor trate su corazón? Hubiera tenido ira, enojo, venganza. Quizás muchos de nosotros en su papel no les hubiera recibido con amor, probablemente les hubiera castigado, él tenía la potestad de hacer lo que él quería con sus hermanos. Sabes, muchas veces hay eso en nuestro corazón. Y hoy quiero compartirte esta historia, porque esta historia es un reflejo de lo que Dios quiere para tu vida y mi vida. El Señor quiere transformar nuestro corazón, pero para transformar nuestro corazón nosotros necesitamos sacar a la luz todo lo que hay en nuestro corazón. Nosotros podemos ver en José un hombre tratado por las manos del alfarero que fue Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, tú eres el alfarero y yo soy el barro para que tú me moldes? Muchas veces le decimos eso, pero en verdad, dejamos que el Señor moldee nuestro corazón, moldee e indague, escudriñe aquellas áreas de nuestra vida que no están siendo tratadas. Eso es lo que nosotros queremos hoy tratar en este tiempo y reconocer y finalmente poder decir que todo lo que a José le sucedía con un propósito. Mira, qué importante es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tratamos esas heridas, la ira, el odio, las situaciones que no son resueltas, ¿qué es lo que formamos nosotros? ¿Formamos qué? Barreras. Barreras que lo único que hacen es mostrar un hombre, un hijo de Dios o una hija de Dios que verdaderamente no es lo que hay en el interior de nuestro corazón, en el interior de nuestra vida. Esas barreras que impiden relacionarnos correctamente con las personas, relacionarnos correctamente con los hijos. ¿Alguna vez no has tratado a tu hijo o tu hija con aspereza y has dicho, ¿de dónde salió esto? Este no soy yo. Esto es precisamente lo que yo no quería hacer. ¿Pero por qué? Porque finalmente, tarde o temprano, eso aflora, eso sale. ¿Por qué? Porque has puesto barreras. Lo que quiero decirte hoy es que las barreras y los muros no solucionan absolutamente nada. No importa cuántas máscaras tú te pongas, cuántos disfraces tú te pongas, finalmente tienes que tratar esas áreas en tu vida, porque tarde o temprano eso va a salir a la luz, y si es que tú no le has tratado esas situaciones, eso puede traer mucho dolor. Y esto no afecta solamente a nuestra relación con las demás personas, esto afecta a mi relación con Dios. Mira lo que pudo haber dicho José. Dios no existe. Su padre le había enseñado quién era el Señor, le había hablado de sus promesas, de lo bueno y todopoderoso que era el Señor. ¿Cómo es que tengo que pasar por un desierto por tantos años, y un desierto de todas maneras injusto? Si era verdad que él era orgulloso, pero era injusto. No era como para venderle, no era como para decirle a su papá que él había muerto. Entonces José, en ese caminar, tú puedes darte cuenta que él tenía una relación estrecha con el Señor. ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso? Porque él podía interpretar los sueños que el Señor ponía al frente de él. La relación que él tenía con el Señor le pudo dar un entendimiento claro de quién es el Señor. Muchas personas no vienen al Señor porque le ven como un Dios castigador, le ven como un Dios vengativo, le ven como un Dios que si nosotros nos equivocamos, Él no nos va a querer ver. Mucha gente no lo dice, pero se siente suficientemente impura como para entrar por esa puerta y no se da cuenta que aquí lo que estamos nosotros son personas que lo que queremos es restaurar diariamente nuestro corazón conforme a la voluntad del Señor. Ahora yo te hago esa pregunta: ¿en qué parte del Señor o qué área de tu corazón quizás ha hecho que tú le veas al Señor de una manera equivocada? Tal vez tus padres te trataron con aspereza, tal vez alguien te dijo algo que tú no eres, tal vez alguien lanzó un dardo que caló en lo más profundo de tu corazón.
y tienes esa imagen que tú tienes de tu padre o de tu madre, quizás esa misma imagen tienes del Señor. Tal vez alguien te decía, si tú me fallas, nunca más te voy a perdonar. Y quizás le fallaste a esa persona y nunca más te perdonó. Y tú crees que el Señor, si tú le fallas a Él, nunca más te va a perdonar. Qué raro es esa concepción. Pero tú y yo tenemos que tratar eso, porque muchas veces no solo impide relacionarnos con las demás personas, sino que nos impide tener una imagen correcta de quién es el Señor. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante tratar todo esto? Si vamos a la palabra de Dios en Proverbios 4:23, ¿qué dice? Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué es lo que debemos tratar por sobre todas las cosas? Nuestro corazón. Imagínate lo que es que nuestro corazón determina el rumbo de tu vida. Determina el rumbo de tu vida en el trabajo, en la relación con tus compañeros, con tus jefes, con tus colaboradores. Si tú no sanas eso que hay en tu corazón, tarde o temprano eso te va a afectar, o ya te está afectando en tu relación con tu familia extendida, con tus suegros, con tus cuñadas, con tus sobrinos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, lo más importante en este día es que vamos a abrir nuestro corazón. Mira, muchas veces esas heridas, esas situaciones no tratadas hacen que nosotros, que es algo que nosotros tratamos mucho en el curso de matrimonios, muchos nos convertimos en ¿qué? En rinocerontes, ¿no es cierto? ¿Han visto el rinoceronte? Es un animal muy grande, muy intimidante, ¿no es cierto? Que si uno se pararía al frente de un rinoceronte, probablemente uno correría o ya no sabría qué hacer. Y eso es lo que han causado muchas de las situaciones que se han presentado en nuestra vida. ¿Cuál es el rinoceronte? El que cuando a uno le hacen algo malo, reacciona ¿qué? Como una bestia, porque es una bestia, ¿no es cierto? Es una bestia salvaje, ¿ya? Uno reacciona de esa manera. Muchas veces esas situaciones no tratadas hacen que nosotros nos comportemos como un rinoceronte. Por otro lado, muchos en cambio se identifican como un erizo. Este es un erizo, este animalito pequeño que cuando siente temor lo que hace es hacerse una bolita y sacar sus púas para defenderse. Pero lo que hace, en lugar de atacar como el rinoceronte, se guarda, se calla. Muchas veces es indiferente ante las diferentes situaciones. Te hace la ley del hielo, ¿no es cierto? No te dice nada. Por una semana o varios días no te habla. Es diferente al rinoceronte. Ahora sí, ¿quién se identifica con los rinocerontes? Ok, muy bien, ya aquí hay algunos valientes. ¿Quién se identifica con los erizos? Muy bien, entonces muchas veces nosotros, esto sale a flor y esta es la manera en la cual nosotros enfrentamos las diferentes situaciones. Ahora, obviamente, si tú te comportas como un rinoceronte, eso te va a causar grandes problemas, ¿sí? ¿Cómo uno puede ver que es un rinoceronte? Salen al tráfico de Quito manejando y así como reaccionas, te vas a dar cuenta que eres un rinoceronte, ¿sí? Entonces, yo me puedo dar cuenta que soy un rinoceronte y Anita a mi lado siempre está, ya, no le digas nada, no le regreses a ver, tranquilo, no sé qué, no sé cómo, no sé cuánto, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. Mira, de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio. ¿Qué es lo que nos está mencionando ahí? Que en nuestro corazón se van a albergar este tipo de emociones, ¿sí? Este tipo de emociones. Entonces, si uno es rinoceronte y uno tiene una discusión con alguien, ¿cómo reacciona? Empieza a gritar, por ejemplo, a insultar, a ofender, empiezas a decir cosas de las cuales después estás totalmente arrepentido, que quizás en verdad ni siquiera es algo que tú querías decir o que realmente lo pienses, pero están ahí, son cosas que están guardadas en nuestro corazón, porque dice que desde adentro de nuestro corazón se afloran este tipo de emociones. Por otro lado, cuando tú callas esas emociones, lo que estás haciendo es albergando todo esto, todo este dolor o estas situaciones que se producen en tu corazón, y finalmente, de alguna manera,
eso va a salir a flor. ¿Qué es lo importante con todo esto? Este tipo de emociones que se producen en nuestro corazón traen ¿qué? Muchas veces traen dolor. El dolor muchas veces produce ¿qué? Enojo, ¿sí? Y en algunos casos ese dolor y ese enojo produce ¿qué? Que alguien contraataque, ¿sí? Que alguien embista en contra de una persona o simplemente se haga a un lado. Muchas veces nosotros hemos tratado muchas relaciones en los matrimonios y nos dicen: mira, David, voy 10 años casado y es la primera vez que me entero que esto a mi pareja le ha estado molestando, le ha estado incomodando o le ha estado hiriendo. ¿Por qué? Porque nunca habló. El problema es que 10 años de acumular ese tipo de situaciones, después nosotros queremos arreglarle en un mes, en una semana o en una sola reunión, y eso no va a ser así. Ahora, ¿qué es lo que sucede si hay dolor con dolor o enojo con enojo? Las relaciones se deterioran. Las relaciones muchas veces se terminan. El problema de esto es que las emociones salen a flor de piel una vez que esto se produce dentro de nuestro corazón. Este patrón lo único que hace es llevarnos a emociones negativas. Identifica tus emociones negativas. Hoy en día vivimos en una época en la que nosotros no nos presentamos como somos. Si alguien te saluda y te pregunta ¿cómo estás?, ¿tú qué le dices? Bien, ¿ya? ¿Y cómo te ha ido? Bien, ¿sí? Es una comunicación muy del día a día, pero realmente no refleja lo que hay en nuestro corazón. Quizás tú saliste de tu casa con alguna noticia que no te esperabas, igual vas a contestar bien. Te peleaste con tus hijos, con tu esposa, con alguien, igual respondes que está bien. La verdad es que la sociedad y Satanás nos quiere llevar a no tratar estas áreas de nuestra vida, pero finalmente este tipo de emociones nos van a terminar por afectar. No se preocupen si es que no tenemos la presentación. Bien, algo importante, esta es una frase que yo la leí y quiero compartirte contigo. Dice lo siguiente, dice: una emoción nunca es enterrada muerta, siempre es enterrada viva. Una emoción nunca es enterrada muerta, siempre es enterrada viva. ¿Qué hemos hecho muchas veces con las situaciones y los problemas que se han presentado en nuestras vidas? Cavamos un poquito y le ponemos un poquito de tierra. Situaciones familiares, ¿qué nos han enseñado? La familia está por encima de todo y finalmente terminamos por no resolver este tipo de situaciones. Heridas entre hermanos, heridas de hijos a padres, de padres a hijos, pero en nombre de la familia yo sigo junto a la persona que me ha seguido hiriendo, que me ha seguido faltando el respeto, que me ha seguido produciendo este tipo de emociones negativas. Voy a esperar porque ustedes sí que se distraen nomás. Ok, ya. Ese es el problema que tenemos nosotros cuando nosotros escondemos nuestras heridas, cuando nosotros enterramos esta emoción que finalmente tarde o temprano nos va a atormentar, tarde o temprano va a salir adelante. Entonces recuerda, una emoción nunca es enterrada muerta, siempre es enterrada viva. Es algo que tú no puedes ocultarlo. Tarde o temprano va a salir, tarde o temprano va a florecer. Si tú guardas un resentimiento
y dices, no, eso ya pasó, yo ya lo superé, pero realmente no lo has tratado, tarde o temprano eso va a florecer. Y es algo con lo cual tú y yo tenemos que tener cuidado. Mira, sepultar el dolor impacta cada área de nuestra vida y nuestra conducta se ve afectada. Muchas veces ese dolor se ve afectado ¿en qué? En el trabajo, en nuestra relación con las demás personas. Eso a veces hace que nosotros nos volvamos desconfiados. Muchas veces hace que nosotros nos volvamos murmuradores. Si vemos a alguien que está progresando, nosotros lo que queremos es serrucharle el piso, meterle el pie, porque creemos que esa persona nos va a robar el puesto o nos va a quitar algo. Eso causa muchas veces que nosotros enterremos esas emociones ¿en qué? En los vicios. ¿Por qué las personas acuden al alcohol? ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos que acudir al alcohol? El otro día estuve en una invitación y dijeron, quisiera que a favor del ojo meneado, del homenajeado, contemos historias chéveres que nosotros hayamos pasado. Después comentábamos con mi esposa, de 20 historias que se contaron, alrededor de unas 15 estaban relacionadas al trago. ¿Por qué siempre tenemos que creer que el tomar es sinónimo de diversión? No es así. ¿Sabes por qué hay diversión? Sí, porque el alcohol inhibe las emociones que tú sientes verdaderamente. Y necesitas de esa fuente de dopamina para traer alegría. Pero esa alegría es momentánea. Por eso el dolor en el chuchaqui es más fuerte que la diversión que has tenido una vez que tú has tomado. Quizás acudes a las drogas o a otro tipo de vicios. Quizás ocultas ese temor en tu trabajo, dedicando demasiadas horas a tu trabajo, porque no quieres llegar a tu casa, porque en tu casa te vas a tener que enfrentar a ti mismo o las situaciones que tú tienes dentro de tu vida. A la salud, te daña el estómago, te causa estrés, insomnio o aspectos emocionales, muchas veces depresión, ansiedad. Todos estos aspectos son afectados por este tipo de situaciones. La verdad es la siguiente, la verdad es que tratar las heridas es algo que es incómodo. ¿A quién le gusta confrontar las heridas que hay en el corazón? A mí no me gusta. Las que hay, las que se han producido hace mucho tiempo, no es algo que uno pueda sacar a flor de piel. Uno prefiere en realidad, en ese caso, quizás volverse como un erizo, o lo que les decía, enterrarles un poco. Quizás pasen los años y cuando nuestros pelos pinten más canas, tú regreses a ver atrás y digas, ¿por qué no hice algo en ese momento? Yo no sé por qué hay matrimonios que luego de 40, 45, 50 años de casados se divorcian. ¿Pero por qué? Porque enterraron las cosas. Y cuando se fueron los hijos, ya no hay nadie más con quien relacionarnos y ahora sí me toca verme cara a cara con mi esposa. Y ahí quizás salen estas situaciones adelante. Ese no es el propósito de Dios para nuestra vida. Una vez yo escuché a una pareja que dijo, el éxito del matrimonio es el aguante. Yo dije, ese matrimonio yo no quiero para mi vida. Yo no quiero aguantarle a mi esposa por 50 años, 30 años, 100 años, ni quiero que ella tampoco me aguante. Yo quiero que mi esposa me ame y disfrute cada día de estar conmigo y viceversa yo con ella. Por eso es importante que nosotros, a pesar de que es algo incómodo, las heridas se tienen que tratar, ¿no es cierto? Por eso dice que la verdad nos hace libres, porque cuando yo hablo en verdad, esa libertad se habla en mi corazón. Entonces, a pesar de que es incómodo, muchas veces nosotros tenemos que finalmente nos vamos a tener que ver al espejo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 29. Dice, líbrame de mentirme a mí mismo. Alce la mano el que se miente a sí mismo. Yo le decía al Señor, en verdad, wow, este salmista sí que estaba, pero en una revelación completa para haberte dicho, Señor, líbrame de mentirme a mí mismo. A veces nuestras mismas oraciones pueden ser una mentira, un falso reflejo de quién soy. Pero en cambio, cuando tú te derramas ante el Señor con verdad, el Señor obra en medio de tu corazón. Tarde o temprano tú y yo nos tenemos que ver al espejo. Esta imagen me impactó. Nosotros tenemos que tratar el problema de dónde.
tenemos que tratar el problema de raíz. Y mira lo que dice la palabra. La palabra dice lo siguiente: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces, esta raíz de amargura, de resentimiento, de dolor que muchas veces se forma, trastorna a quién. Primero me trastorna a mí, pero después dice que eso envenena a quién. Envenena a las demás personas. Uno se quiere vengar de alguien, sí, y es como lo que decimos comúnmente: yo quiero que tal persona se vea afectada y yo me tomo el veneno de la serpiente. No, pues en todo caso te doy a que te tomes tú y tú te mueras. Pero cuando tú vives enojado, con resentimiento, con enojo, solo pensando en cómo hacerle mal a esa persona que tanto mal te hizo, lo único que haces es amargar tu vida, amargar tu corazón. Finalmente eso trae afectaciones, no solo a ti. Mira lo que dice: lo cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos, envenene a las personas que están a tu alrededor. Esto es como ¿alguien alguna vez ha tenido una cañería tapada? ¿Sí? Es horrible. Espero que sea la cañería del lavabo. Pero ya solo despejar ese tipo de cañería es algo fatal. Uno muchas veces tiene que acudir a los expertos, a los plomeros. Pero ¿qué pasa? Uno no puede hacerse loco, ¿no? Mi lavabo está tapado y yo sigo ahí lavando, limpiando las cosas. No puedes, tienes que hacer algo con aquello. Porque si tú no tratas de esa cañería tapada, finalmente toda esa suciedad va a salir a flote. Tú y yo tenemos que tratar eso. El secreto está en liberar esa cañería que está tapada en nuestro corazón. ¿Cómo liberamos estas situaciones que se presentan en nuestra vida? Lo primero que debemos hacer, y con esto estoy terminando, primero, hablar de nuestras heridas. Leamos por favor Mateo 5, 23, 24. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Y dice lo siguiente. Perdón, Mateo 18, versículo 15. Es para ver si están atentos. Dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado. Hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Qué difícil es confrontar. ¿Qué es más fácil? Que yo vaya y le diga al Amparito que Anita me hizo daño y me ofendió, o que le diga a Anita que ella me ofendió. ¿Qué es más fácil? Es más fácil irme donde Amparito y decir todo lo malo que me hizo Anita. Esa es una gran verdad. Pero lo difícil es sentarme con Anita y tratar las situaciones que me están afectando. Ahora, aquí hay una clave, y está en el siguiente proverbio. Dice: la crítica constructiva es tan valiosa para mí como el oro y la plata. ¿Pero qué está hablando de esto? La crítica, ya les digo el proverbio. La crítica constructiva es tan valiosa para mí como el oro y la plata. ¿Pero qué está hablando? La crítica, ¿qué? Constructiva. O sea, es decir, que yo tengo que tener sabiduría para hablar las cosas que me suceden con Anita. Muchas veces cuando yo estoy muerto de las iras y estoy como un rinoceronte, porque yo soy el rinoceronte de mi casa, ¿qué hago? Me callo. Qué sabio soy cuando me callo. Qué sabio soy cuando salgo a darme una vuelta en la manzana. ¿Por qué? Porque dejo que mis emociones se aquieten.
Y entonces yo extiendo una crítica con mi esposa y le digo: Anita, esto es algo que me está doliendo, esto es algo que me está molestando, por favor no me digas esto, por favor no actúes de esta manera. No puedo yo ir a decirle cosas que le van a ofender y digo: no, es que en son de la crítica yo le voy a ofender a mi esposa. No, tengo que hacer las cosas con amor, como el Señor me ha tratado a mí. Pero tengo que tratar esas cosas, esas áreas con esta persona. Entonces, una de las maneras en las cuales nosotros tenemos que tratar esa herida es hablar de nuestra herida. Otro punto importante es aprender a disculparnos. ¿Qué tan buenos somos para aprender a disculparnos? ¿Han visto esos TikToks de la diferencia entre cómo un hombre se disculpa versus cómo una mujer se disculpa? ¿Sí? Si yo me tengo que disculpar con Rubén, sigo esta línea recta y voy donde Rubén y me disculpo. Dicen que las mujeres se van para allá, se van al árbol de allá, se regresan, se dan una vuelta por aquí, se acordaron que tenían que ir a retirar algo del auto, se dan 1000 vueltas para pedir perdón. No sé si eso será verdad. A mí me ha sucedido y en mi experiencia parece que es verdad. Para aprender a pedir disculpas tenemos que romper las creencias limitantes. ¿Cuáles son esas creencias limitantes? Si yo pido disculpas, me veo ¿qué? Débil. ¿Sí? ¿Cómo así pues yo voy a pedir perdón si aquí yo soy la cabeza del hogar? Yo pedir perdón a mis hijos, a estos mocosos, ellos tienen que ser agradecidos del padre que tienen. ¿Cómo voy a pedir disculpas? La creencia limitante, me veo débil. ¿Has llegado a pedirle disculpas a alguien alguna vez que no esperaba que tú le pidas disculpas? Su rostro es impresionante. Una vez jugando fútbol, me excedí en el fútbol y termino el fútbol y me acerco de él. Me dice: no te me acerques. Y le digo: no, sí quiero acercarme donde ti. Y me dice: ¿te parece que estuvo bien lo que me dijiste? Y le dije: no, no me parece bien. Perdóname. Pero ¿te parece bien? No, no me parece bien lo que te dije. Por eso te pido disculpas. Perdóname, estuvo mal. Discúlpame, no tenía que haberte dicho eso. Estaba atónito. Todo lo contrario. Cuando tú eres capaz de extender una disculpa, créeme que el Señor y el Espíritu Santo te acompañan. No tiene nada de debilidad. Otra creencia limitante es que pones excusas. El otro día le decía: perdón mi vida, pero es que verás, con tanta carga de trabajo que yo tengo, estoy estresado. Y arruiné pues. Y enseguida le dije: no, perdóname, no quiero ponerte excusas. Mi vida, perdóname. Punto, perdóname, esto hice mal. El rato que tú le añades un pero, la fregaste, no sirve de nada. Las excusas están de más. Finalmente, otra creencia limitante en las disculpas: el tiempo cura todo. Ya vemos que el tiempo no cura todo. El tiempo no cura todo. Importante aquí, perdonar. El perdón no solo se trata de mis sentimientos, sino de tomar una decisión para perdonar. Cada acto de perdón nos cuesta algo. ¿Sí? Muchas veces ese acto de perdón nos cuesta renunciar a nuestra autocompasión. ¿Sí? Es que yo, pobrecito, es que yo nací así, es que yo tuve esto, es que esto es lo que a mí me toca, es que de aquí no he de salir, mis hermanos, ellos sí eran los preferidos, yo no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué tengo que renunciar para poder perdonarme y perdonar? A la autocompasión. Debo renunciar a nuestro deseo de justicia. Imagínate si José hacía justicia con ellos. Él les colgaba, literal, les hubiera colgado a sus hermanos. A mí me hacen una y no vuelven por otra. ¿Y cuál es tu imagen de Jesucristo? Que tú le hiciste una y por eso no vuelves a Él. Porque crees que no puedes volver. Y sabes, tú y yo podemos volver las veces que sean donde el Señor, con un corazón arrepentido, y regresar a Él. Y Él está nuevamente con los brazos abiertos para recibirnos y restaurarnos y perdonarnos y amarnos nuevamente. Si Jesús me ha perdonado tanto, ¿por qué yo no voy a perdonar a mis seres queridos tanto?
¿Cómo puedo decir, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, y no perdonar? ¿Es fácil? No es fácil. Yo fallo muchas veces. Pero si no perdono, entonces lo único que quiero es ajusticiar y tomo el papel de Jesús. Y la palabra dice que hay un solo juez, y ese juez es Jesucristo. Deja que el Señor resuelva las cosas. Sana tú tu corazón. Debemos aprender a hacer a un lado el orgullo. Seamos sinceros. Por eso el salmista decía: líbrame de mentirme a mí mismo. Señor, esta persona me ha hecho tanto daño. La verdad es que el orgullo no me permite perdonarle, te soy bien franco. Y entonces el Señor es capaz de restaurarte. Pero si te das las vueltas y si dices: no, esto yo ya pasé, esto ya perdoné, escúchate, sé sincero contigo mismo. Trata esas áreas de tu vida, porque finalmente eso va a regresar a tu vida. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es fingir que la herida no importa. Sí importa. Sí importa. Yo ayer llorábamos con mi esposa y hoy también. Y yo le decía, cuando leía esto y reconocía que el perdón, el pedir perdón y el perdonar toma un proceso, me daba cuenta de nuestra vida. Porque hay heridas que toman un proceso, no es de la noche a la mañana. Hay heridas y heridas, pues. No es lo mismo perdonarle porque quemó el arroz. Ah, no ha quemado el arroz, por si acaso. Que perdonar algo que realmente hirió su corazón. Toma un proceso, toma un tiempo. Y tú puedes ir donde el Señor y decirle: Señor, me cuesta perdonarle. Ayúdame. Tú me dices que perdone y quiero liberarme, pero ayúdame, por favor. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo me va a costar? A mi esposa le tomó años. Restaurar mi confianza con mi esposa me tomó años. Que ella mire en mi vida y mire también en su vida lo que el Señor quería tratar en ella, tomó tiempo. Yo hay algo que admiro de mi esposa y les voy a decir a ustedes: en medio del error que cometí, nunca me sacó en cara. Y solo Dios pudo haber hecho eso. ¿Cómo José se para ante sus hermanos y les dice: no se preocupen, no tengan miedo? Ahora me doy cuenta que Dios tenía un propósito con esto. Es solo un corazón restaurado y sanado el que puede decir esto. No es fortuito fingir, negar la herida y esperar que desaparezca. No, eso ya, el tiempo vuela y eso se ha de ir. Pensar que el amor mágicamente resolverá las cosas, esos son otros paradigmas que nosotros tenemos que cambiar. Si no perdonamos, estaremos aferrados y atados ¿a qué? Vamos a estar atados a la amargura, al resentimiento, a la venganza, a la ira acumulada. Finalmente, querida familia, el no tratar estas áreas de nuestro corazón lo que hace es alejar, lo que debemos hacer es alejar nuestra atención de esta situación que trae conflicto a nuestra vida, y debemos poner nuestra atención en el Señor, en Dios. Solo así tú y yo podemos llegar en un momento y decir: Señor, te doy gracias por esto que me ha sucedido, porque ahora puedo ver el propósito que tú tenías para mí. Porque la palabra de Dios en el Salmo 119 dice lo siguiente: Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como prometiste. Muchas cosas buenas a nuestro favor. Sabes, hay muchas cosas buenas a tu favor. Tu matrimonio es diseñado por el Señor. Tu matrimonio ha sido diseñado por el Señor. Si estás con tu esposo o con tu esposa, debes luchar con todo para salir adelante. El Señor está contigo. No hay mejor mujer para mí que mi esposa, y no hay mejor esposo para mi esposa que yo. Pero en nuestro diseño, en el diseño de Dani y Amparito, ustedes son el diseño perfecto. En el diseño de Javi, contigo Gaby, ustedes son el diseño perfecto. Como con Diego, Isabel, con sus hijos, como contigo, Diego, con tu esposa, ustedes son el diseño perfecto. No hay nadie más.
El otro día me decía un amigo, estoy cansado por esto, por aquello, por esto. Le decía, no seas ingenuo. Cuando tu pelo pinte canas, créeme, no va a haber mejor esposa que aquella mujer que él tiene. Esa es una gran verdad. Hay un diseño perfecto para nuestras vidas, pero tú y yo debemos tratar nuestro corazón, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él determina el rumbo de tu vida. Y el rumbo de mi vida para el Señor es bueno, es perfecto. El rumbo de mi vida para el Señor es conforme a sus promesas. Y los planes que Él tiene para tu vida y para mi vida son planes de bien y un futuro lleno de esperanza. Querida familia, es algo que tú y yo queremos y necesitamos tratar. Mira, leía la historia de Jeremías. Es una historia conmovedora. Jeremías tenía un discípulo. Y ese discípulo, no les voy a parafrasear, ese discípulo, esto no era parte de la charla, se llamaba Baruch. Imagínate, Baruch estuvo junto a Jeremías todo el tiempo escribiendo las profecías de Jeremías. Y todo lo que escribía Jeremías se cumplía. Uno, ¿cómo se imaginaría que sería Baruch? Un hombre pero confiadísimo, ¿no? Viendo todo lo que el Señor hablaba a sus vidas. Sin embargo, dice lo siguiente. Dice, Baruch, esto dice el Señor, le dice Jeremías, Dios de Israel, tú has dicho, estoy repleto de dificultades. No he sufrido ya lo suficiente y ahora el Señor ha añadido más. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. ¿Alguna vez no nos hemos sentido así? Hoy mismo nos sentimos así con tanta situación. Ya dame un descanso en la relación que tengo en mi trabajo, con mi esposa, con mis seres queridos, con mis colaboradores. Y mira lo que le dice Jeremías, el profeta, le dice, Baruch, esto dice el Señor, destruiré esta nación que construí, arrancaré lo que planté. Ojo en esto, le dice, ¿buscas grandes cosas para ti mismo? Baruch, no lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti, Baruch, te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Yo, el Señor, he hablado. Ese es un decreto para tu vida y mi vida. El futuro que nos espera es un futuro de libertad. Amada familia, hoy quiero pedirle a Isabelita, a Diego, a Anita que pasen acá adelante, a Margarita, a Luis, por favor. Si tú tienes un área en tu corazón que quieres que se trate, no nos tienes que contar, pero queremos orar por ti. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Puedes acompañarme en oración. Si quieres podemos ya apagar el video. Señor,